Muy bien, tengan muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos de fisiología. El tema que sigue es el tema acerca del transporte pasivo. Bueno, en general es acerca de los mecanismos de transporte de la membrana celular. En el video pasado tocamos el tema de lo que es la naturaleza de la membrana, es decir, la membrana en su estructura. Hemos hablado de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas que conforman la membrana celular y cómo éstas se disponen para poder cumplir la función. En este caso es el transporte de membrana. Yo soy el usuario SFHawking07 y vamos a hacer el tema lo más ameno posible y que me pueda dejar de comprender. Y de antemano les agradezco su tiempo. Antes de empezar el tema, quiero recitar a es un investigador norteamericano llamado Peter Agre, investigador de la Universidad de Johns Hopkins, que recibió el Premio Nobel de Química en el 2003. ¿Y por qué lo cito en esta ocasión? Porque él y sus colaboradores hicieron un gran descubrimiento, que fueron las aquaporinas. Las aquaporinas son unas proteínas de membrana que van a permitir que el agua pueda difundir al intracelular o viceversa. Entonces, este de acá es una proteína que va a mediar el transporte de agua. Vamos a ver cuando veamos lo que es difusión facilitada. Y bien, este fue un gran descubrimiento que le valió un premio Nobel a Peter Agre y sus colaboradores. Bien merecido lo tiene. Bien, sigamos. Transporte a través de la membrana. Antes de hablar del transporte de la membrana de cada uno de sus tipos, quiero citar este gráfico que está acá. Este lo saqué del libro de Fisiología Médica de Guyton, probablemente el libro de fisiología más leído de los profesionales de medicina en el mundo. En mi país es bastante leído. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque este gráfico me sirve bastante para poder sintetizar cuál es la esencia del transporte, o para qué sirve tanto transporte, por qué tantas teorías, por qué tantas formas. Sirve para esto, muchachos. Primero, como vemos acá, esta membrana celular, esta es una célula, va a definir un medio intracelular y un medio extracelular. Lo que está acá son diversos iones y cómo estos tienen una concentración diferente. Por ejemplo, para el sodio hay una concentración extracelular de 142.000 equivalentes, a diferencia del intracelular que solamente tiene 10. Para el potasio al revés, tiene una concentración de 4.000 equivalentes afuera o en el extracelular, a diferencia del intracelular que solo tiene 140. Entonces, y así, para que el calcio, el magnesio, el cloruro, el bicarbonato, etc. Entonces pensemos, ¿por qué es que el sodio tiene esta gran diferencia de concentraciones? ¿Y por qué el potasio también? Y al revés en comparación al sodio. Entonces, esa concentración, ¿y por qué tiene que ser esta y no de otra manera? Y el mecanismo implicado de que es responsable de estas concentraciones es justamente el tema de hoy, que es el tema de transporte. Después hablaremos cuando hablemos de canales iónicos y transporte activo, cómo esto es que se manifiesta y justifica tiene que ser de esta manera. Interesante este gráfico. Cuando hablamos de transporte de la membrana, he sintetizado este esquema en el cual se resumen todo lo que vamos a ver. Primero, cuando hablamos de transporte de la membrana, tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes grupos. Uno es el que se llama transporte pasivo, que tiene como esencia a que no requiere que la célula gaste energía para llevarse a cabo. En contraste a él, la otra forma es el transporte que requiere energía. Es decir, y esa energía generalmente es el ATP, es decir, el adenosintrifosfato. El transporte pasivo, a su vez, se subdivide en tres formas. Uno es la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Y el transporte que requiere energía se va a dividir en uno, el transporte activo propiamente dicho, la endocitosis y la exocitosis. En algunas literaturas al transporte que requiere energía le llaman de transporte activo. El gráfico que está aquí lo saqué del libro de Guyton, que también es una manera de sintetizar los mecanismos de transporte. Por ejemplo, acá le llaman difusión, donde debería ser transporte pasivo. No es que esté mal, es simplemente como el autor le llama así. No se confundan, muchachos. Aquí le llaman difusión al transporte pasivo y acá es transporte activo, lo que en el otro gráfico era transporte medio con energía. La difusión o el transporte pasivo a su vez se subdivide en dos, en difusión simple y difusión facilitada. Para este gráfico, en el esquema que hemos visto, ahí no mencionan a la ósmosis, puesto que es considerada como una forma de difusión facilitada. La difusión simple tiene a su vez dos formas de manifestarse, mediante libremente o una proteína, después trataremos en detalle. La difusión facilitada a través de una proteínas que llamamos carriers. Estas proteínas carriers, si vemos observadores, veremos que comparten funciones tanto para el transporte pasivo en su forma de difusión facilitada y para el transporte activo. Nada más que en el transporte activo sí va a necesitar energía. Hemos dicho que la energía se forma del ATP.
Hablemos primero del transporte pasivo. Este es el esquema que hemos citado en una diapositiva anterior. Y vamos a hablar de la primera forma de transporte pasivo, que es la difusión simple. Esta tabla la vamos a citar repetidamente para ver cuál es la esencia o la definición. Difusión simple le llaman a la difusión de agua, gases disueltos o moléculas que son solubles en lípidos. Este concepto es muy importante. Cuando hablamos de solubles en lípidos significa que son apolares, es decir, que no tienen carga, a través de la bicapa fosfolipídica de una membrana. ¿Qué significa esto? Tenemos acá una bicapa lipídica y tenemos acá distintas moléculas. Uno son los gases, por ejemplo el anhídrido carbónico CO2 y el oxígeno en su forma molecular. Vemos acá que estos gases, uno, no tienen carga, es decir, son apolares y tienen un pequeño peso molecular. Por lo tanto, debido a esas propiedades, pueden difundir libremente, lo que en una literatura le llaman disolverse en la bicapa lipídica y pasar hacia el intracelular. Para ellos no hay ningún problema, no necesitan ningún megaporte ni ninguna proteína para hacerlo. Por ejemplo, acá también para el benceno, es una molécula hidrofóbica y también por sus propiedades puede pasar libremente. Y también para algunas moléculas polares pequeñas como el agua y el etanol. En contraste, si vemos algunas moléculas polares grandes como la glucosa, vemos que ellos ya no podrían hacer este mecanismo, es decir, son repelidos por la membrana debido a que son polares, es decir, que tienen carga y son grandes. Igual para los aminoácidos y las moléculas cargadas. Estos que están acá tendrán otro tipo de transporte porque finalmente tienen que pasar porque la célula lo necesita. Ahora, ¿con qué leyes se rigen que estas moléculas puedan pasar? Les voy a confesar de que el concepto más importante es la diferencia de concentraciones, y eso recordemos para toda la vida. Para que una molécula o grupo de moléculas difundan de un lugar a otro, siempre va a ser de un medio de mayor a menor concentración. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas físicas que rigen esto? Es cuando hablamos del movimiento de una sustancia sin carga eléctrica o apolar al interior de una célula. Se rige por esta fórmula. Esto que está acá, el delta de G significa energía libre. R por T significa R constante de los gases de temperatura, Ln el logaritmo neperiano de la concentración intra del extracelular. No quiero marearlo con esta fórmula, simplemente me quiero referir a que la diferencia de concentraciones es un factor determinante para que una sustancia pueda moverse de un medio a otro. Lo que está acá es la misma expresión de la fórmula, nada más que se ha puesto la constante de los gases y la temperatura a 25 grados Celsius y el logaritmo neperiano ha pasado al logaritmo decimal. Ahora, si un electrolito, una sustancia tuviera carga, entonces ya no se va a regir tanto por esta fórmula, sino hay otra, en la que consideran también la valencia del electrolito y la constante de Faraday y la diferencia de potencial. Les confieso que tampoco no domino en la perfección este tema, no es mi campo, pero que lo quiero mencionar de que también para un electrolito, aparte de las concentraciones, también influye la carga que tenga el electrolito y la diferencia de potencial que origina. Es decir, que para ellos también no solamente obedece la gradiente de concentración, sino también la gradiente eléctrica, es decir, gradiente electroquímica. Entonces, este es el mecanismo de difusión simple. El otro mecanismo de difusión es la difusión facilitada. La difusión facilitada se refieren a la difusión de agua, iones o moléculas que son solubles en agua, a diferencia de la anterior que eran solubles en lípidos, por medio de una canal o potencia transportadora. A diferencia de la anterior, ya no tienen carga y ya no pasan libremente. Tienen carga y pasan a través de un facilitador, en este caso una proteína transportadora. Veamos de la siguiente manera. Cuando hablamos de difusión facilitada, hemos visto que es que tienen que transitar por mediante una proteína facilitadora. Difusión facilitada a su vez tienen dos formas. Una es la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras. El gran ejemplo más importante de ellos es el transportador de glucosa. La otra forma es las proteínas de canales o canales iónicos. Y esos son los canales, por ejemplo, de sodio, potasio y cloruro. Veamos cada uno de ellos. Primero, la difusión facilitada a partir de proteínas transportadoras. Habíamos visto en nuestro gráfico anterior que la glucosa no podía pasar por ser grande y tener carga. No obstante, tiene que lograr pasar porque la célula lo necesita. Entonces aquí está nuestra glucosa. Y va a tener un facilitador, que es la proteína que está acá. Si vemos, esta es una proteína de tipo integral, puesto que atraviesa todo el espesor de la membrana. Y que si somos observadores, veremos que tiene una forma.
que si también tenemos un poquito de imaginación, veríamos que la glucosa encajaría perfectamente. Entonces, el mensaje de este dibujo es que esa proteína transportadora tiene que tener una afinidad por la estructura del soluto que va a pasar, en este caso la glucosa. Segundo, que esta proteína tiene que estar disponible. ¿Qué significa? De que tenga que tener un canal abierto, o en este caso esta hendidura abierta que está acá, que es la parte superior, y una cerrada. Es decir, es como si la proteína estuviera de alguna manera ávida o activada para poder ejercer su función. Entonces, la glucosa se une a esa proteína, lo que llamamos enlace. Y lo que vemos es esto que está aquí. La glucosa ha encajado perfectamente, es decir, el receptor ha reconocido esta glucosa, de manera de que esa unión provoca un cambio conformacional de esa proteína. Es decir, va para que pueda ejercer el transporte. Y si vemos acá, a diferencia de la anterior, veremos cómo la hendidura superior que estaba abierta ahora pasa a estar cerrada, y la inferior que estaba cerrada pasa a estar abierta. Significa eso que la proteína transportadora ha cambiado su conformación en el espacio, y eso permite que la glucosa pueda pasar y por lo tanto lograr su objetivo, que era pasar del extracelular al intracelular por una gradiente de concentración, es decir, aquí era más concentrado que acá adentro. Y eso es lo que llamamos aquí disociación. La glucosa se libera y la proteína, el transportador queda acá. Se parece al del inicio, no obstante, la hendidura inferior está abierta, la superior cerrada. Quiere decir eso que la proteína no está todavía lista para iniciar el ciclo nuevamente, por lo que tiene que sufrir otro cambio conformacional, lo que llamaremos aquí como recuperación, y de alguna manera recuperar la forma inicial, valga la redundancia. Y es así como esta proteína nuevamente tiene disponibilidad para poder unirse a otra glucosa e iniciar nuevamente el ciclo. Eso es lo que llamamos un modelo de difusión facilitada en el modelo de la